Thank you very much. Muchísimas gracias por tu introducción y muchísimas gracias por la invitación para participar en esta reunión tan importante, y muchísimas gracias en particular por haber invitado a estas voces palestinas tan importantes que intervinieron en el primer panel. Al eco de lo que decían los colegas, en particular Youssef Habas y la señora Rodríguez. Los palestinos no están luchando solo por sus derechos humanos, sino también por nuestros derechos humanos, por su dignidad y por la nuestra también. Y efectivamente, ¿qué les vamos a decir a nuestros hijos y nietos cuando nos pregunten cómo permitimos que lo que está ocurriendo ocurriera, que dónde estábamos nosotros y cuál era nuestra posición? Porque esto está ocurriendo de manera pública. Lo estamos viendo todos con el apoyo de nuestros representantes políticos. Yo lo que me pregunto y lo que se preguntarán nuestros hijos y nietos es cómo lo permitimos. Ya lo dijo la señora Albanese. Todo lo que ella mencionó, todos esos éxitos del Estado de Israel. Hay figuras públicas que se enorgullecen de el hambre, la destrucción, las enfermedades que están causando. No solo no dicen que eso no está ocurriendo, sino que a diario y públicamente se enorgullecen de ello. Y esto está saliendo por la televisión, por la radio, en Internet. Ministros israelíes, políticos, diputados, las autoridades israelíes están hablando de este desplazamiento forzoso de miles, millones de palestinos. Como digo, lo hacen a la luz del día, públicamente. Yo recuerdo que se hablaba de esos libertadores, los que luchaban contra el fascismo, contra los nazis, contra el apartheid, contra la dictadura, los que lucharon en la guerra de Argelia. Yo recuerdo a toda esa gente, pero no recuerdo que se dijera hay que denunciarlos o hay que condenar a los que lucharon contra el apartheid, los nazis, las dictaduras y en Argelia. Es la primera vez que oigo que hay que condenarlos en primer lugar. Están sufriendo, pero bueno, en primer lugar los condenamos. Esto es la primera vez. A ver, pero ¿qué pasa? ¿Que estamos locos condenar a los que están siendo oprimidos, víctimas del genocidio? Estamos locos desde hace 75 años. Locos, somos unos necios. Habiendo participado en esta mentira, diciendo que sí a todo como si fuéramos un rebaño, diciendo, bueno, sí, hay un genocidio y es horroroso, pero primero tenemos que condenar a los palestinos que luchan por la causa palestina, que levantan su voz, que están dispuestos a sacrificarse, que actúan con una valentía, con unos arrojos inusitados, a mi modo de ver, frente a esta opresión realmente terrible y horrorosa. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando aquí? En fin, se ha citado una lista interminable de delitos, de crímenes cometidos, crímenes de lesa humanidad,
cometidos por Israel. Y me da la impresión de que siempre hay como una cierta conmoción, sorpresa, como si, bueno, la verdad es que esto no lo podíamos dar por sentado que fuera a ocurrir, no, lo que está ocurriendo en Gaza, perdón, no solo se venía venir, sino que se hubiera podido prevenir, ¿eh? Y todo lo que ha ocurrido en Gaza se hubiera podido prevenir. Desde hace 75 años se hubiera podido prevenir lo que está ocurriendo, porque estamos hablando de un régimen de apartheid establecido después de una campaña pública de limpieza étnica, junto con un genocidio que sigue adelante hoy. Hombre, estamos hablando de cuando 1 millón de palestinos fueron expulsados de sus tierras con la creación del Estado de Israel desde hace 75 años. Las cosas no han cambiado en 75 años. Lo que pasa es que ahora la lista, el número de víctimas es mayor. Incluso para los israelíes es sorprendente el número de víctimas, pero es algo que, como digo, se veía venir y además se hubiera podido prevenir. En lugar de plantarse y pedir que acabara la opresión y el asesinato de los palestinos, no un alto el fuego, sino una solución política que garantizara la vida, la seguridad de los palestinos, algo que nunca se ha debatido, nunca se ha planteado, pues hemos permitido que se siguiera cometiendo esta violencia y ello en detrimento de la seguridad de los palestinos que han vivido en una situación aterrorizadora desde hace 75 años en Cisjordania, en la Franja de Gaza, los palestinos, incluso los ciudadanos de Israel, a los que se llaman ciudadanos de Israel, han sido víctimas de ese terror que se ha agravado desde el 7 de octubre. Vamos a evitar la próxima oleada de violencia, que sabemos que antes o después va a llegar, porque lo que está ocurriendo, bueno, todavía no se ve el punto final, el final, y volverá la violencia, seguirá adelante la violencia. A ver, la bandera israelí que representa genocidio, asesinatos, terror. Vamos a permitir que siga ondeando en las capitales europeas. Tenemos a representantes israelíes, a profesores universitarios y se les permite, porque se dice que también tienen derecho, se les permite sentarse aquí en las mesas, en las salas de conferencias europeas. ¿Cuánto tiempo más? Todos estamos muy agradecidos a lo que ha hecho Sudáfrica, pero yo me pregunto, nos ha llevado 75 años y 30.000 muertos. Ahora sabemos que son 30.000 muertos. Hay ciudades en las que hay menos de 30.000 muertos. Pues bueno, imagínense una ciudad de 30.000 muertos que ha desaparecido. Hay enteras familias que han desaparecido. Todo eso es lo que nos ha llevado 75 años y 30.000 muertos. Es lo que nos ha llevado llevar a Israel a la justicia internacional. 3 años después del Holocausto, el mundo permitió que empezara el genocidio contra el pueblo palestino a partir de 1948. ¿Dónde? En Palestina, no en un lugar ahí alejadísimo. Palestina, que está a 3 horas de aquí, permitió ese
apartheid, el mundo permitió una campaña brutal de limpieza étnica y el inicio del genocidio. 3 crímenes de lesa humanidad, insisto. 3 crímenes que empezaron a perpetrarse, a cometerse contra el pueblo palestino. ¿Y qué esperamos? ¿Qué más esperamos? Mientras se permita que un régimen similar siga existiendo, pues va a seguir la guerra adelante, va a haber más palestinos que mueran, que sufran, que sean detenidos y que sean torturados. A veces se habla de Gaza, de Cisjordania, no nos olvidemos de Jerusalén. Resulta que los palestinos ahora no pueden entrar en el centro histórico, la vieja ciudad de Jerusalén, pero si resulta que hay desfiles de colonos en ese casco histórico de Jerusalén. Hay palestinos que han vivido, ellos y sus familias, antiguas generaciones, 800 años y han sido expulsados. That kind of history in Palestine. Yo resulta que llevo 25 años fuera de Israel y puedo volver mañana si quiero a Jerusalén y al casco antiguo de Jerusalén. Y sin embargo, los palestinos no lo pueden hacer. Miles de palestinos han visto cómo se destruían sus viviendas. Lo mismo ha ocurrido con 3.000 beduinos palestinos y detenciones, torturas. No es nada nuevo, nada del otro jueves lo que estoy comentando. En toda una serie de ciudades, nuestras milicias pues atacan a los palestinos en Haifa y en otras ciudades, ciudades que fueron ocupadas por Israel. Palestinos que llevan 75 años sufriendo el terror. Amon Oz, que es un activista defensor de los derechos humanos, lo ha denunciado una y otra vez. Y hay palestinos que han tenido que cerrar y sellar sus ventanas. En contra de los ataques. Estamos hablando de personas que han dedicado su vida no solo en favor de la libertad de los palestinos, sino que de manera casi religiosa pues han resistido la ocupación. Y yo me pregunto, a ver, el ejército israelí quiere matar a esos activistas. ¿Por qué no nos ponemos entre el ejército y esos activistas de los derechos humanos, entre los colonos y esos activistas de los derechos humanos? Tenemos figuras heroicas, que han dedicado su vida a defender la causa palestina, que han sido detenidos, que han sido puestos en libertad. Hace unos años, pues estos activistas han visto cómo mataban a sus familiares más cercanos, a sus padres, cómo allanaban sus viviendas. El orador cita a una chica de 17 años.
era nuestra responsabilidad, la responsabilidad de Israel. Eran las autoridades israelíes quienes tenían que interponerse y no lo han hecho. Claro, había muchos pósters de esta chica, se decía que éramos solidarios, pero yo me pregunto, ¿dónde estábamos nosotros cuando se cometían estos ataques? Los soldados israelíes estaban tranquilos porque sabían que nadie iba a mover un dedo. Recordarán en las Olimpiadas de Tokio en 2021 había un atleta que competía en la disciplina de judo y claro, le costó mucho pues llegar hasta Tokio y cuando tuvo que luchar contra un israelí dijo que no, y resulta que la Federación Internacional de Judo lo expulsó de la federación y le dijo que prohibía practicar el judo durante las Olimpiadas, durante 10 años, que prácticamente es una carrera deportiva. El Comité Olímpico, pues había pedido un informe sobre el apartheid. Amnistía Internacional emitió ese informe diciendo que Israel era un Estado que practicaba el apartheid y que no tenía que participar en los Juegos Olímpicos. Este atleta fue recibido en su país como un héroe. Yo lo que digo es que estamos fallando a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Por qué existe ese techo de cristal entre lo que está ocurriendo en las calles y las autoridades? ¿Por qué no hacemos más para exigir a nuestros representantes políticos? Porque todos nosotros tenemos representantes políticos para que entiendan que si no cumplen con su tarea pierden el trabajo, pidiendo una tolerancia cero. Tolerancia cero no solo contra el racismo, sino también tolerancia cero contra el sionismo que ha dado origen a este estado de apartheid. People talk about solidarity. La gente habla mucho, se llena la boca hablando de solidaridad. No, es que ya ha quedado atrás eso de que tenemos que ser solidarios. Lo repito, ya no basta con ser solidarios, tenemos que formar parte de la resistencia palestina. Y hay muchas maneras de resistirse a la ocupación israelí en favor del pueblo palestino, para que no se permita en ninguna reunión pública la presencia de sionistas. Hay un genocidio desde hace 75 años, una limpieza étnica desde hace 75 años en Oriente Medio. Somos nosotros quienes tenemos que poner fin al genocidio y el apartheid. Los palestinos ya se han sacrificado lo suficiente, han demostrado ser muy valientes, han hecho todo lo que han podido, pero ahora nos toca a nosotros. Claro, se habla de esa solución, dos estados, la solución de los dos estados. Yo no quiero ofender a nadie, pero
cuando no se quiere decir la verdad o cuando se es ignorante de la verdad, se habla de la solución de los dos estados. Cuando no quieres decir la verdad o cuando no tienes toda la información a disposición, pues entonces hablas de la solución de dos estados. Hay dos opciones en relación con Palestina. Ese estado de apartheid, ya vemos a dónde lleva, o una Palestina libre y democrática desde el río hasta el mar. ¿Y por qué solución optamos nosotros? Eso es lo que nos podemos preguntar. Where do we stand? Where do we stand? This is not a difficult question. Y entonces yo me pregunto, ¿cuál es nuestra posición? Pregúntenselo a sí mismo. ¿Apoyan el apartheid, el racismo, el genocidio? Si lo hacen así, pues sigan apoyando a Israel. ¿O queremos justicia, humanidad, derechos humanos? Bueno, pues entonces tenemos que desmantelar ese estado de apartheid para que surja una Palestina libre. Y cuanto antes, mejor, porque los palestinos están siendo sacrificados. Y eso es lo que tenemos no solo que pedir, sino exigir a nuestros representantes políticos elegidos democráticamente. Y si siguen apoyando a Israel, pues no pueden seguir contando con nuestro voto, porque están apoyando el genocidio, el racismo, el apartheid, algo inaceptable. Y tienen que comprenderlo, y yo lo que digo es que siguen sin comprenderlo. Bueno, probablemente se me ha acabado ya el tiempo, pero bueno, voy a ir acabando. A ver. Hay gente que dice, no, pero es que Israel tiene que decir que sí. Hombre, los racistas, los genocidas no van a decir que sí, así de buenas a primera. Vamos a tener que obligarles a que den su visto bueno. Yo lo que me pregunto es por qué la Armada norteamericana no bloquea a Israel. ¿Por qué no impone una zona que prohíba sobrevolar a Gaza? ¿Por qué no ayuda a que llegue la ayuda humanitaria a Gaza? Eso es lo que tenemos que exigir, aunque se necesite movilizar a los soldados. Es que esto ya es inaceptable. ¿Qué piensan los israelíes? Bueno, 75 años. En 1948 estaban de acuerdo y están de acuerdo durante 75 años el apartheid y la limpieza étnica. Y siguen pensando que está bien hacer todo eso. Lo vemos en el Parlamento israelí, en la Knesset, lo vemos ahora. O sea que es que no es ningún secreto como piensan. Y incluso el otro día se veía una caricatura en un periódico donde se veía a un agente de la UNRWA subido a una motocicleta y detrás pues a uno de Hamas y decía, claro, pobrecito, es que lo tenía que llevar para que llegara a este sitio. O sea, como dando a entender que la UNRWA es cómplice de lo que hacen los guerrilleros de Hamas. Así que yo les pediría que por favor dejen de hablar de Israel y los territorios ocupados. Es que eso no existe. Lo que existe es una Palestina ocupada. Una Palestina que ha sido víctima de la limpieza étnica y a un régimen de apartheid. Y somos nosotros los que tenemos que pedir que esto acabe para poder salvar la cara, para que podamos responder a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todos los palestinos que hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Muchas gracias. Muchas gracias, Mico.
Es difícil decir nada después de